podamos abrir rápidamente, hermanos, nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 6, versos 7 al 9. Gálatas, capítulo 6, versos 7 en adelante. Damos la bienvenida también a nuestros hermanos, igual que nos saludan o que también se conectan igual por las redes sociales, y también en lo posterior verán también este mensaje. Que el Señor te bendiga mucho y supla siempre también tus necesidades en Cristo Jesús. Vamos por favor a la palabra. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a orar. Padre bueno, Dios, te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y pedimos, Señor, que este tiempo tu Espíritu sea quien nos guíe, Señor, a toda verdad. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a prestar atención, Señor amado, en esta palabra, Señor, que podamos, Señor, entender, mi Dios, aún en lo sencillo, Señor amado, mi Dios, de ciertos principios, Señor amado, el grande propósito que tú tienes, Señor, para que este tiempo, Señor, avancemos, Señor, como tú quieres que lo hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Yo sé que cada uno de nosotros somos conscientes que el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros, el Señor lo cumplirá. Pero cada uno de nosotros también llegamos a afectar muchas veces ese propósito de Dios por nuestras emociones, por nuestros sentimientos o por lo que vamos a ver hoy, que quizá es una palabra sencilla, pero que pasamos por alto y no nos damos cuenta de que todo lo que pasa también es porque algo hemos hecho nosotros. El tema de hoy vamos a ver qué importancia tiene la semilla, es decir, la siembra y la cosecha. Creo que cada uno de nosotros sabe bien que una semilla puede crecer en cualquier lugar, ¿verdad? Si ponemos tierrita aquí en el piso, ponemos una semilla, hay poder en la semilla. Y la semilla tipifica y simboliza la palabra de Dios. Amén. Y en la palabra de Dios no hay debilidad, siempre va a germinar, pero solamente va a dar fruto cuando hay un buen terreno. Y bien sabemos la ley de la siembra y la cosecha, que pues siempre se va a cosechar más de lo que uno ha sembrado. Si yo siembro manzanas, sabemos que no vamos a cosechar un racimo de uvas, es imposible, amén. Por más que nosotros roguemos a esa plantita de manzana, dame uvas, va a ser imposible porque hemos sembrado manzanas. Y la semilla y el fruto va en relación a la naturaleza de la semilla. Aquí el contexto en el que está hablando el apóstol Pablo está viniendo de hablar sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y él mismo empieza a decir: no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, siempre eso va a cosechar. Y a la luz de la palabra siempre vamos a ver esto. Todo lo que el hombre ha sembrado, y aún el pueblo de Israel también, como ha sembrado, llegó a cosechar. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, cosechará. Y en ese sentido, en ese principio, vamos a ir viendo también que muchas veces nosotros llegamos a estancar lo que Dios quiere de nosotros porque nosotros no queremos sembrar bien. Y a veces llega a nuestro corazón a endurecerse tanto que no queremos nosotros sembrar correctamente para cosechar correctamente. Y por eso empezaba diciendo que cada uno de nosotros debemos entender que lo que Dios tiene para nosotros, nosotros debemos llegar a alcanzarlo, sin importar lo que pasa en mi vida. Veíamos como un ejemplo el apóstol Pablo, ¿verdad? A la iglesia de Corinto, una iglesia totalmente inmadura que vivía de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus sentimientos, como habla el libro de Judas, es decir, una persona sensual que solamente es guiada por sus impulsos, por sus sentimientos, y no era una iglesia madura. Y es lo que estamos viendo semana a semana, ¿verdad? De ir creciendo en Cristo, de ir madurando. El Señor no quiere que solamente estemos 50 años sentados en una silla, sino que vayamos sirviendo
con lo que el Señor nos ha dado. Y aún a pesar de todo lo que habían hecho con Pablo, es decir, le habían calumniado, habían hablado mal de él, lo habían menospreciado, decían que era un aprovechado, que solamente buscaba el dinero, que esto y el otro, y aún los hijos espirituales se rebelaron también contra su padre espiritual, porque él mismo decía, yo les he engendrado por el evangelio, pero ustedes están haciendo casos también a los falsos maestros, a sus otros, entre comillas, padres. Entonces, a pesar de eso, Pablo no le importó lo que hablaban mal de él seguía cumpliendo el propósito de Dios, es decir, seguía avanzando, porque él sabía bien que lo que uno siembra cosecha, y a pesar de que me hagan daño, yo tengo que seguir sembrando bien. Tú quieres recibir respeto, y es lo que debemos enseñar a nuestros hijos, entonces enseña a tus hijos a respetar, ¿verdad? Les enseñamos eso a nuestros hijos, aunque hoy en día hay una generación de cristal por toda la la malla curricular que puede haber en este país, y pues ya los hijos ya se exaltan cuando se les corrige porque no quieren ser corregidos, ¿verdad? Pero hay que enseñarles a nuestros hijos que si quieres cosechar bien, pues tienes que sembrar bien. Si pues tú quieres llegar a tener un trabajo, pues entonces esfuérzate para poder llegar a cumplir quizá un oficio, una profesión, pero si nosotros cortamos tiempos, pues no esperes más porque no has sembrado bien. Entonces a nuestros hijos se les enseña muchos de estos principios, aun cuando les enseñamos también a ellos el amor, el cariño. Cuando tú le dices a tu hijo que eres un burro, que eres alguien estúpido, porque perdónenme, pero a veces los papás, yo sé que no pasa aquí, pero puede pasar afuera, llegamos nosotros a tratar mal a nuestros hijos. Y a veces pensamos que luego en rendimiento en el colegio es porque es por una falta de aprendizaje, usamos los pedagogos, no estoy en contra de ellos, pero eso es porque sembraste mal en tus hijos, porque le sembraste algo en su corazón virgen, porque ellos tienen desde niño mentes vírgenes, y si les dices que ellos son lo que son por lo que tú les dijiste, pues más adelante ellos no van a poder avanzar. ¿Por qué? Porque en su mente ha sido sembrada que yo no sirvo para nada, que yo soy lo que me dijo mi papá o me dijo mi mamá. Tenemos que cuidar, hermanos, qué estamos sembrando en nuestros hijos. Amén. Amén. Quizás es un tema que lo conoces bien, pero a veces lo sencillo nos olvidamos. Y aquí lo que dice Pablo, dice, no se engañen, el que todo lo que el hombre siembra, eso también segará, cosechará. El que siembra, dice, para su carne, de la carne, dice, segará corrupción. Cuando habla de corrupción, esa palabra en griego es torán, que significa deterioro, depravación, degeneración, es decir, cuando un alimento se descompone. Y sabemos que este cuerpo, hermanos, va a estar descomponiéndose hasta que el Señor venga y pues resucite esto corruptible en un cuerpo incorruptible. Sé que no vamos a pasar por alto todo lo que pasa quizá en este mundo o todo lo que sucede. A veces, como dice el Señor, ¿verdad? No teman a los que matan el cuerpo. A veces con tantas cosas también quieren venir epidemias, quieren venir pandemias. Hoy con todo lo que sucede también el hombre, el malvado, lo que hace también prender fuego también a la naturaleza, a la creación de Dios, produce también cosas en nuestro cuerpo, en nuestros hijos, placas que llegan a pegarse en la garganta de los hijos. Esto pues en los niños está pasando y a veces llegan a pasar tantas situaciones. ¿Por qué? Porque pues el hombre siembra mal y no debemos temer a los que matan el cuerpo, porque después no pueden hacer nada más. Sabemos que de nuestra alma nadie lo puede tocar porque están escondidas en Dios en Cristo. Amén. Entonces, cuando vemos aquí que la carne es algo corruptible, se degenera, se descompone, no olvidemos que también el pecado corrompe. Y cuando no se controla lo que uno hace, pues el carácter de esa persona va a empeorar progresivamente, porque yo estoy sembrando en lo natural, y el sembrar en lo natural va a traer corrupción. Si sembramos mal, más queremos sembrar quizá en nuestra carne, en nuestros deseos, en nuestras emociones, eso es pasajero. Por eso que es bien importante en dónde sembramos. Hay tantas cosas, hermanos, que nos decepcionan de la vida, ¿verdad? Es decir, a veces recibimos malas noticias inesperadas,
y vemos que todo lo que decía el predicador Eclesiastés dice, ¿verdad? Todo es aflicción de espíritu, malas noticias, esto y el otro, o el trabajo, o los afanes, o las deudas, llegan a decepcionar nuestra vida. Pero ¿dónde yo estoy sembrando? Si siembro en el espíritu, y ahí vamos a entender hoy, amén, vamos a llegar a alcanzar vida eterna, pero no está hablando de la vida eterna que ya la tenemos cuando hemos nacido de nuevo, está hablando de la vida de Dios, y es lo que vamos a ver hoy. Cómo nosotros en este tiempo no queremos vivir vidas gloriosas, vidas victoriosas. A veces esperamos solamente cultos gloriosos, esperamos una reunión para danzar, para saltar, pero saliendo de aquí afuera, seguimos sembrando de mala manera. Porque el Señor no quiere que tengamos estas reuniones y después nos olvidemos de lo que hemos aprendido. El Señor quiere que allá afuera, cuando salgas de este lugar, ahí empieces a poner en práctica lo que el Señor te enseñó, de poder sembrar correctamente la palabra de Dios. Amén. En Mateo 7:12 vemos, si me acompañas, el Señor Jesús enseñó aquí la regla de oro, que bueno, lo conocemos bien o lo vamos a refrescar. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Quieres recibir respeto? Respeta a los demás, como los hijos, ¿verdad? ¿Quieres que más adelante también tú, cuando vas a tener hijos, también te respeten? Honra entonces hoy a tus padres, hónralos, obedéceles, porque después vas a cosechar lo mismo que has sembrado. Y a veces uno dice, ¿y por qué no me hace caso mi hijo? Porque igual tú sembraste incorrectamente. O sea, cuán importante, hermanos, es esto esencial, es decir, algo elemental, que lo que yo siembro lo voy a cosechar. Todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Por eso que yo no debo seguirme y guiarme por mis sentimientos y mis emociones. Si mis hermanos me han calumniado, me han hecho daño o te han hecho daño, dice la palabra, hemos leído, sigue haciendo el bien, porque a su tiempo segará si no desmayas. No debe impedir nada, lo habíamos visto el viernes, que nada tiene que afectar mi relación con mi hermano. Nada tiene que afectar mi relación con mi hermana. Si algo ha pasado, un desacuerdo, había muchos desacuerdos en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Pero fue lindo que terminaron bien, es decir, abrazados, besándose, porque cuando Pablo les dice salúdense entre ustedes, esa palabra en griego salúdense, ¿qué significa? Abrazarse y darse un beso. Por eso que es bíblico cuando decimos salúdense, dar un ósculo santo, un beso ahí en la mejilla, eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Pero a veces cuando alguien no me hirió mal o es bien áspero conmigo, áspera conmigo, lo que evitamos es saludar al hermano. No queremos ni abrazarle ni darle un beso. Es decir, por ese orgullo, hermanos, ¿vamos a dejar que el Señor siga obrando en nuestros corazones? Yo creo que no. Por eso que esto se trata, hermanos, de ir avanzando en madurez, que a pesar de lo que me hagan, yo sigo haciendo el bien. Y dice ahí a los de la familia de la fe. Avancemos, vamos a Marcos capítulo 4. Sé que los días miércoles estamos estudiando las parábolas de Jesús. Amén, mensajes en contexto o simbólicos, en lo natural, usando el Señor contextos, pero tenía enseñanzas espirituales. Y hoy solamente vamos a tocar algo este día miércoles, te invitamos porque vamos a ir viendo a detalle esta parábola del sembrador. Pero dice Marcos 4. Y en todo esto veamos cuán importante es que la semilla de Dios sea sembrada en nuestros corazones para que cuando vengan adversidades, situaciones, pruebas más adelante, vamos a ver acá que en el contexto, si lees todo el pasaje de Marcos 4, 5 y 6, vas a darte cuenta que el Señor tenía un propósito. ¿Por qué les enseñaba esta parábola? Porque más adelante ellos tenían una situación donde vino una tempestad fuerte. Y cuán firmes estaban ellos con la palabra que había sido enseñada, que ellos decían, Señor, sálvanos, nos ahogamos, nos ahogamos. Cuán firme o cuánto sembramos la palabra de Dios en nuestros corazones para que cuando vengan las situaciones y las pruebas no nos muevan, no nos desanimen. Por eso que hay dos condiciones para que haya fruto. Uno, que la semilla sea la correcta y dos, que el terreno sea el correcto. Como te digo, una semilla siempre va a germinar en cualquier lugar. Puedes poner aquí en esta plantita una semilla
y va a crecer, pero no va a dar fruto porque no tiene raíz, porque el terreno no es el adecuado. Pones una semilla en este piso, va a germinar, va a crecer, pero no va a tener solidez. Es lo que vamos a ver hoy. Como el Señor decía, hay 4 terrenos y hay muchos terrenos en los cuales hay afanes de este siglo, hay el engaño de las riquezas. Hoy ahorita estás pensando en lo que vas a hacer más adelante y no estás prestando atención. ¿Cómo quieres que la semilla sea sembrada correctamente en ti si nosotros estamos pensando en otras cosas? Dice la palabra, Marcos 4, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Notemos un terreno. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto. Miren que siempre va a haber poder en la semilla. Brotó porque pronto, dice ahí, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, presten atención. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Porque aquí empieza el inicio de lo que Dios iba a obrar en el corazón nuevo que Dios puso. El sembrador es el que siembra la palabra, verso 14. Notemos ahí el significado de la parábola. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Luego hay evangelios paralelos que hablan de esta parábola, amén, que también habla el libro de Lucas, que los que son sembrados en buena tierra son los que tienen corazón recto y que llevan fruto con perseverancia. Y al hablar de corazón recto está hablando de alguien que ha nacido de Dios. Porque alguien que entiende a Dios, alguien que es hijo de Dios, nunca va a sembrar en la carne, siempre va a sembrar en el espíritu, porque va contrarrestando las obras de la carne, pleitos, contiendas, disensiones, tantas cosas que van manifestándose la carne. Pero si yo voy sembrando correctamente en el espíritu, mostrando el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, tolerancia, mansedumbre, contra tales cosas no hay ley, entonces yo voy sembrando correctamente. Y a pesar de lo que pueda pasar o lo que me pueda decir o mis emociones que me puedan jugar una mala pasada, yo sigo sembrando correctamente. Y lo que el Señor quiere es que vayamos avanzando, sembrando correctamente en el espíritu. Y ahí te vamos a llegar ahí a qué se refiere, ¿ok? Entonces vemos que aquí en la parábola del sembrador, el énfasis, vemos que es los tipos de suelo y en la forma de que cada terreno recibe el evangelio, recibe la palabra de Dios. Porque puede haber personas que 20 años están en la iglesia, pero por la palabra de Dios siguen permaneciendo, pero todavía no han nacido de nuevo, porque la palabra tiene poder y ha sido sembrada en su corazón, pero todavía ese corazón, como no ha nacido de nuevo, viene la persecución, viene la tribulación, viene una situación difícil
Y es ahí donde se evidencia si realmente he nacido de nuevo, porque el que no ha nacido de nuevo se va a apartar y se va a alejar, porque todavía no es hijo del reino. Y ahí vamos a entender, ¿ok? Entonces, hay un terreno, dice que son los que están abiertos al mensaje de Jesús y solamente ellos son los que maduran y se comportan como discípulos. El terreno de pedregales, dijimos, que es el corazón que ha oído la palabra, recibe con gozo, pero dice no tiene raíz y dura poco, porque ese gozo es temporal. Cuando puedes ver en las iglesias que uno puede danzar, puede gozarse, puede saltar, pero cuando viene también una situación difícil, se apaga ese gozo, porque muchas veces uno piensa que el gozo, la alegría, viene de las cosas materiales, viene de las buenas noticias, y no es así. Por eso dice un salmo que el que es temeroso de Dios no tendrá temor de malas noticias. Sigue confiando en el Señor, amén. A pesar de que nuestra salud se vaya deteriorando, a pesar de que haya situaciones difíciles, no nos vamos a apartar del Señor, porque el gozo no depende de las situaciones, depende del Señor, que es nuestra fortaleza. Amén. Y cuando dice ahí la palabra que tropiezan, esa palabra en griego es escandalizo, es decir, que es como que traduciéndose, se están escandalizando. Es cuando Pedro también se usa esa misma palabra, se escandalizó. Cuando Jesús dijo, ¿verdad? Es necesario que vaya a Jerusalén y pues el Hijo del Hombre sea apedreado, crucificado, maltratado, y Pedro se escandalizó y dijo, Señor, que eso nunca te acontezca. Es como cuando a veces nosotros como familia tenemos el compromiso con Dios y sabemos que hemos calculado los gastos, a qué nos hemos metido. Pero a veces puede venir alguien, puede ser a veces un familiar o puede ser un hermano que diga, no, que eso no te acontezca, ¿cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas a hacer esto? Es la palabra escandalizar. Y bueno, ahí Jesús lo reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque estás poniendo las cosas en la tierra, estás sembrando en lo natural, en lo que es corruptible, y no pones tu mirada en las cosas de arriba, amén, de donde debemos nosotros entender cuál es nuestra ciudadanía. Entonces, en el mundo siempre vamos a tener aflicciones, siempre va a haber situaciones, y en el contexto aquí el Señor Jesús estaba preparando a sus discípulos. Lo que el Señor quiere, hermanos, es prepararte para que cuando vengan situaciones difíciles, tú vayas sembrando correctamente. ¿Por qué nos reunimos? Porque anhelamos que su palabra sea sembrada en nuestros corazones y lleve fruto. Es decir, que cuando vengan adversidades, yo sepa cómo responder ante las situaciones. Que cuando venga un hermano y me hable feo, yo no reaccione como reacciona alguien que pues es en el impulso humano. Es decir, como que yo también te pago con la misma moneda. No, sino que yo, a pesar de eso, voy sembrando bien. ¿Cuántos quieren sembrar bien? Amén. A pesar de que hablen mal de ti. Ah, bajaron los aménes, ¿no ve? Es un ejemplo nomás. A ver, vamos a hacer ejemplos así. Exámenes vamos a tomar. Pero debemos nosotros tener en cuenta eso, hermanos. Amén. A pesar de las situaciones, yo debo seguir sembrando bien. Debo seguir amando a mi hermano, aunque me saque la lengua. Debo seguir amando a mi hermano. Como Pablo. No le impedía que él siga cumpliendo sus compromisos con Dios, a pesar de que no querían recibirlo. Y de paso dice 1 Corintios 16 que Pablo les dice, todavía guárdenme un lugarcito porque voy a pasar invierno con ustedes. Es decir, imagínense, lo iban a tener todo el invierno y de paso dicen, acomódenme las frazadas, la sábana, porque me voy a quedar con ustedes. Es decir, eso se necesita madurez, que a pesar de que todo lo que haya pasado, yo sigo creciendo y sigo avanzando, porque yo quiero sembrar bien, quiero llegar a alcanzar el propósito de Dios en mi vida y nada tiene que frenarme. Si yo tengo que menguar, tengo que humillarme, tengo que pedir perdón porque he sembrado mal, lo voy a hacer, porque no por eso voy a estancar el propósito de Dios. Y lo que el Señor quiere es que alcancemos lo que Dios desea que seamos nosotros, pero para eso debemos entender que hay que sembrar bien. Es palabra sencilla, hermanos, pero nos olvidamos. Amén. Ok, avancemos. Entonces, ¿qué dice Juan 16:33? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Acompáñame, por favor, a Deuteronomios 22.
Y aquí vamos a entender, a veces mezclamos la carne con el espíritu. Deuteronomios 22, 9 al 11. Dice, no sembrarás tu viña, pongamos nuestro corazón, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, es decir, no hay ahí un yugo igual, es un yugo desigual. No vestirás ropa de lana y lino juntamente, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Pero enfaticemos aquí en estos primeros versículos. No siembres tu viña con semillas diversas, no mezcles la semilla, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto, dice ahí, de la viña. Alguna vez habíamos estudiado este tema, cuidando la semilla, no mezclar las semillas. Como siempre decía nuestro hermano Nelson, en la repetición está el gusto. Amén. A veces dejamos nosotros de seguir estudiando, de seguir meterme a esos mensajes antiguos donde también hay ahí riquezas, pero hay ahí también, ahí está el gusto, cuando nosotros otra vez escuchamos una y otra vez el mensaje y entendemos. No sé si te ha pasado, a veces escuchas una palabra, o lees un versículo, pero lo vuelves a leer y como que Dios te abrió el entendimiento y lo entiendes de otra manera, y vuelves a leer y vuelves a leer y vuelves a leer. Y los que han leído toda la Biblia, vuelve a leer otra vez la Biblia, amén. No digas, yo ya leí toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. No, vuelve a leer, porque el Señor quiere seguir hablando contigo, amén. Quiere seguir mostrándote. Hoy día yo decía, Señor, no nos va a bastar esta vida terrenal para poder entender todas las riquezas que tienes en la palabra. Y como que ahí venía un pensamiento de Dios y decía, por eso hay vida eterna, por eso allá en el cielo vamos a entender y conocer más al Señor, amén. Pero esta vida no va a alcanzar, amén. Para aquellos teólogos o eruditos que piensan que ya se lo saben todo, amén, hay que seguir estudiando la palabra porque hay riquezas ahí. Por eso dice, del rey es descubrir, dice ahí, el tesoro, y del siervo, me ayudan a encontrar ese pasaje, es el poder escudriñar los misterios, amén. Entonces dice ahí, no siembres con semillas diversas, no mezcles, es decir, la carne con el espíritu, porque vas a perder ahí, dice ahí, tanto la semilla que sembraste como el fruto también ahí de la viña. Aquí el Señor estaba hablando obviamente al pueblo de Israel, de cómo él debía separarse de otras naciones, es decir, porque lo había hecho a Israel un pueblo distinto, de un linaje escogido, una nación santa. Y cuando estamos en Cristo, también el Señor te ha hecho diferente. Es decir, ahí dice Romanos 12:1, ¿verdad? Ayer con los jóvenes era dado este mensaje, ¿verdad? No nos conformemos a este siglo, renovémonos, dice ahí, por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Somos distintos. ¿Por qué mezclamos lo uno con lo otro? Aquí dice, no ararás el buey con el asno. Y es algo, es decir, que lo vemos allá. Vas viendo cómo aran la tierra. Y si ponen un buey y pones al asnito, el buey es más grande. Y el asnito está como que está ya ahorcándose ahí porque le está levantando el buey. Por eso que también Pablo dice, no se unan en yugo desigual. Y a veces los jóvenes no entienden esto, ¿no ve? Janiguas, ¿no ve? ¿Por qué? Porque no quieren sembrar bien. Se guían por los sentimientos, las emociones, las apariencias. Y muchas veces las apariencias engañan, ¿no ve? Hay que sembrar bien. Por eso que a los jóvenes se les dice, estudia, salí profesional o ten un oficio y después te casas. Pero a veces los jóvenes lo hacen al revés, ¿no ve? O lo hacemos al revés. Hay que sembrar bien. Hay que enseñar a nuestros hijos el que se siembre bien. Amén. Amén. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vivir la palabra de Dios, vivir a Dios, si estoy sembrando en mi carne, algo que me corrompe? Es decir, ahí notemos en esa parábola del sembrador, la semilla dice, cayó en 4 terrenos y la semilla es la palabra de Dios. Esa palabra semilla es la palabra espora o polen o esperma, es decir, de donde viene espermatozoide, con todo respeto. Esa es la palabra semilla. De ahí viene la espora, que habla de lo natural de las flores, y esperma, que habla también ahí de la especie humana, es decir, lo que produce vida.
Y la semilla de Dios, la simiente de Dios, Cristo, cuando nacemos de nuevo, ya está en nuestro corazón. Ya hemos nacido, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de verdad, dice el apóstol Pedro. Amén. Amén. Mira, dice en el Lucas 8:15, yo te lo leo, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, el terreno, dice ahí Jesús, es el corazón. El terreno es el corazón. Y nosotros ya nacimos, dice ahí, de simiente incorruptible. Y no podemos nosotros mezclar la carne con el espíritu. ¿Cómo podemos nosotros seguir avanzando y seguir superándonos, jóvenes? ¿Quieres salir de esa decepción? ¿Quieres salir de esa situación difícil que te han engañado, que han hablado mal de ti o que pues ya, no sé, pues pongámoslo en la adolescencia, en la juventud, cuando alguien te traiciona o se fue con otro, se fue con otra? ¿Cómo quieres seguir avanzando? Y a veces uno se entra en una depresión. ¿Por qué? Porque no quieres salir de ahí. Pero si siembra en el espíritu, va a poder salir adelante. Pero si sigue sembrando en la carne, pues eso va a traer deterioro, corrupción, se va a ir deteriorando hasta la misma salud, hermanos. Cuán importante es sembrar bien para que tengas días largos, dice ahí la palabra. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Ok, no hay que pervertir, no hay que mezclar ahí la semilla. ¿Qué hacía la iglesia de los Gálatas? Dice que estaban pervirtiendo el evangelio. Esa palabra pervertir en griego es metastrefo, que es cambiar el origen, es decir, forzar algo que no lo es. ¿Cómo queremos nosotros avanzar en la vida cristiana forzando que se haga como yo quiero? Pero no es como yo quiero, no es ser guiado por mis emociones, es conforme a la palabra de Dios. Yo quiero sembrar bien, yo tengo que ir a conocer la palabra de Dios, cómo debo sembrar bien para cosechar bien. Y a veces uno dice, Señor, pero sigo sembrando y no hay resultado. Hermanos, dijo el Señor, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley, es algo que sí o sí vas a cosechar. Por eso 1 Corintios 15:58 dice, sean constantes y sigan haciendo el bien, porque dice ahí, tendrán su recompensa. A ver, leamos ese pasaje para no parafrasear. 1 Corintios 15:58. Es un texto muy conocido, pero entendamos aquí que aquí está hablando de la siembra. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. No es en vano lo que estás haciendo. No es en vano que sigamos dando aunque no recibamos. Pablo decía, tengo que gastar de lo mío, tengo que seguir amando aunque sea amado menos, porque es algo natural. La gente no te va a corresponder como tú deseas que te correspondan, pero el Señor sí te va a corresponder. Sea en esta vida, como dijo Jesús, recibirán aún, dice ahí, el doble, y también en la vida venidera, vida eterna, dice ahí la palabra del Señor. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tienes que seguir siendo constante, sembrando bien. Por eso Gálatas hemos leído ahí en el contexto, dice, sigan haciendo el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Hay que seguir haciendo el bien, aunque veamos que la gente no quiera también corresponder a lo mismo. Hay que seguir haciendo lo que agrada a Dios. Amén. Por eso, ahí también está en el pasaje de Marcos 4:35 para que lo leas, verso 41 más adelante, cuando ahí el Señor por algo les dijo que tenían que sembrar bien porque iban a venir tempestades. Y hermanos, van a venir situaciones difíciles también a nuestras vidas, pero por eso tenemos nosotros que sembrar bien. Va a haber sacudones, va a haber pruebas, va a haber enfermedades. Y si no estamos nosotros permitiendo que la semilla de Dios, dice la palabra de Dios, sea sembrada en mi corazón, entonces yo no voy a poder avanzar. Pero si sí permito que sea sembrada la palabra en mi vida, pues voy a salir adelante. Entonces, es importante el sembrar bien, ¿no? Ahí igual también está en Mateo 13:19, dice ahí, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado, dice ahí, junto
al camino. Amén. Creo que la guitarra está sonando, Carlitos. Amén. Ok. Entonces ahí dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese fue el que es sembrado junto al camino. Dice la palabra, ¿verdad? Hay un momento de la parábola de la cizaña, que en ese momento, dice ahí, la gente preguntó, pero Señor, ¿por qué salió cizaña si tú sembraste bien? Es decir, que todos eran conscientes de que cuando se siembra bien, se va a cosechar bien. Pero es el enemigo que viene también a sembrar cizaña, viene a sembrar también la discordia, y nosotros somos los que permitimos contaminarnos. Por eso que la carne es algo corruptible, deterioro, algo que está fermentando. ¿Alguna vez has visto alguna carne que se está fermentando? ¿De esa manera tú quieres oler? Yo creo que no. Pero cuando sembramos más en la carne, hermano, estamos oliendo de esa manera espiritualmente hablando. Amén. Ok. Los de junto al camino, dice, son los que oyen, Lucas 8:12, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Siempre el corazón va a ser el terreno en la cual la semilla es sembrada. Y si tú ya has nacido de nuevo, eres hijo de Dios, entonces tienes que sembrar en el Espíritu. Tienes que sembrar viviendo la vida de Dios, una vida pues llena de paz. La carne siempre va a traer decepción, va a traer situaciones difíciles, pruebas, circunstancias, pero si yo siembro en el Espíritu, si yo siembro correctamente, voy a vivir la vida llena de gozo a pesar de las situaciones, porque dice el reino de Dios es paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Nunca la vida de Dios va a traer decepción, hermanos, amén. Por eso que Dios vio que nuestro corazón era el incorrecto, que nuestro corazón no era el perfecto, entonces Dios nos dio un nuevo corazón. Y ahí fue sembrada la palabra de Dios para todo aquel que ha nacido de Dios. Y tú conoces bien cuáles son las maquinaciones del enemigo, ¿verdad? Que el ladrón viene, dice, para robar, matar y destruir. Siempre el enemigo va a quitar y robar la semilla que es sembrada en un mensaje. El día de hoy, el enemigo más allá, cuando salgas de este lugar, va a poner una tentación en ti. Va a poner una discordia entre ti y tu hermano. Va a poner el querer chismear contra tu hermana, contra tu hermano, tantas cosas. Yo no tengo que sembrar en la carne porque me va a traer corrupción, me va a traer muerte. Yo voy a sembrar en el Espíritu lo que agrada a Dios. Y cuando la semilla, hermanos, se está procesando en el oído, ahí se comprende la palabra de Dios, pero el enemigo viene para arrebatarla. Y el enemigo es diestro para hacer eso, pero nosotros debemos ser más inteligentes que el enemigo y decirle, no, yo voy a sembrar bien, yo voy a sembrar correctamente. ¿Por qué hay dificultades en un matrimonio? Porque no se siembra correctamente, porque actuamos de acuerdo, me hizo daño, me sacó la lengua, me duermo de espaldas, no quiero ver a mi esposa, no quiero ver a mi esposo, pero si yo siembro correctamente, pues ahí le voy a abrazar, ¿no ve? Voy a mimar. Bueno, hay jóvenes, así que no voy a hablar del tema, ¿sí? Pero tenemos nosotros que entender en un matrimonio, a pesar de las situaciones, yo debo sembrar bien, porque yo lo hago para el Señor, no lo hago para el hombre, amén. Amén, amén, sigamos. Entonces, debemos sembrar de acuerdo a la naturaleza de la semilla. Si yo siembro de acuerdo a la carne, voy a cegar corrupción. Pero si yo siembro de acuerdo a la naturaleza de Dios, en el Espíritu, que la vida del Espíritu, en otras palabras, es la vida de Dios y la vida de Dios es espiritual. Por eso que el fruto de Dios, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Yo voy a cosechar la misma vida de Dios. Yo voy a sembrar correctamente lo que agrada a Dios. Yo voy a mostrar a los demás también lo que es de Dios. Yo voy a vivir a Dios. ¿Y cuántos hermanos hoy en este tiempo no quieren vivir a Dios? Porque se amoldan a la presión social, se amoldan a la carne. ¿Por qué? Porque siempre el mundo te va a enseñar que si alguien te insulta, tú también tienes que insultar. ¿Por qué los discípulos no, eran confrontados cuando Jesús les decía, si tu enemigo te pega una mejilla, tú ofrécele la otra? Para el contexto romano y griego, el humillarse de esa manera era alguien débil. Pero en el estándar de Dios, eso era
ser fuerte, el que te humilles, el que tú le sirvas a tu hermano aunque no te ha tratado bien, eso es de valientes. El perdonar a tu hermano, eso es ser de valientes. El no perdonar es alguien que te hace un cobarde, con todo respeto, cuando no quieres perdonar a tu hermano, porque la sociedad nos ha enseñado de que debemos pagar con la misma moneda. ¿Por qué la iglesia de Corinto se llevaban a tribunales? ¿Por qué? Porque no era una iglesia que vivía a Dios. Tenían los dones, tenían los ministerios. Y hasta ahí puede haber un misterio, Señor, tenían todo, pero no vivían a Dios. A nuestros hijos hay que enseñarles a sembrar bien, porque tienen que también ellos llegar a cosechar bien, porque es todo el corazón del Padre que quiere, ¿verdad? Que sus hijos conozcan al Señor. Y sabemos que Dios no tiene nietos, tiene hijos. Yo tengo que aferrarme de esa promesa que yo y mi casa serviremos al Señor, que creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A los hijos hay que sembrarles la palabra de Dios. En algún momento ellos también con ese temor de Dios, así como la mamá y la abuela de Timoteo le enseñaban el camino del Señor, llegó un momento donde tuvo un encuentro personal seguramente Timoteo con Dios. Ahí nacen de nuevo. Nuestros hijos igual debemos anhelar, no como el Ezequías, hermano, que dijo, bueno, en mi tiempo nomás, que no haya, va a haber todo prosperidad, está bien. No se preocupaba por la generación futura, no se preocupaba por sus hijos. ¿Y cuántos hermanos hoy en este día, padres, que se preocupan solo por ellos y no se preocupan por los hijos? Cuando vengan situaciones más adversas más adelante, ellos tienen que conocer a Dios y saber dónde sembrar, porque si no, no van a estar contigo en el cielo. Con todo respeto, si no sembramos bien, temor de Dios, que ellos también puedan conocer al Señor. Entonces Dios siempre va a sembrar buena semilla. El Señor nunca, la palabra de Dios no tiene debilidad, sino tiene poder su palabra. La palabra de Dios tiene poder, es sembrada correctamente, pero ahí están los terrenos. Tú ahorita estás pensando en dónde va a ser sembrada la palabra de Dios, ¿en un corazón recto o un corazón lleno de afán, lleno de ansiedad, lleno de riquezas, que cuando salgas de aquí te has olvidado completamente del mensaje? Seguimos tratando mal a nuestros hijos, seguimos sembrando discordia, seguimos sembrando disensiones. Entonces, ya hemos recibido nosotros la vida de Dios, hemos recibido la vida del Padre que se manifestó en el Hijo por la regeneración del Espíritu, y si hemos recibido esa vida y hemos nacido del Espíritu, debemos vivir de acuerdo a la vida de Dios que sembró en nosotros. Dios sembró bien en nuestro corazón, debemos nosotros ir en pos de ello, sembrando también bien, porque siempre el fruto, siempre lo que yo siembre, voy a cosechar. El fruto nunca va a fallar, pero sí va a fallar el terreno. Por eso que hay esas dos condiciones. La semilla sí es correcta y el terreno también sí es correcto. Por eso que aquella semilla no brotó ni dio fruto ni en el camino, ni en pedregales, ni en espinos, pero sí en la que cayó en buena tierra. Y esa buena tierra es cuando abonamos bien, ¿verdad? Regamos y todo eso. Cuando siembras bien en tus hijos, cariño, amor, vas abonando, tienes ese cuidado, pues ten por seguro que estás sembrando correctamente. En lo natural te digo, porque hay que hablar cosas prácticas. Pero si sembramos mal, pues no esperemos que cosechemos pues higos. Como el Dios dice en Isaías 5, sembré bien. No falló Dios. Pero dice, en vez de uvas, dio uvas silvestres. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios mezcló las semillas. Y no podemos nosotros mezclar nuestras emociones, nuestros sentimientos con lo que agrada a Dios, ¿ok? Entonces esto es muy elemental, hermanos, amén. ¿Cómo sembramos? Porque también el Señor habla que nosotros llegamos a ser sembradores. ¿Cómo sembramos? En cada actitud, en cada pensamiento, en la decisión que vamos a tomar. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Es una decisión que fue guiada por Dios? Ten en cuenta que esa decisión va a repercutir a lo que vas a cosechar más adelante. Una decisión es una semilla también, una acción también. Es algo que vamos nosotros a cosechar, ¿no? De los niños también hablábamos, ¿verdad? Cuando les hablamos mal, pues ya se siembra también en esas mentes vírgenes lo que ellos van a hacer.
y no le culpes al aprendizaje y no nos excusemos que, bueno, no tiene falta de aprendizaje. No, es porque sembramos mal en ellos y por eso que también ellos no pueden rendir bien, pero sí puedes ahora sembrar bien. Entonces, somos fuente del Espíritu, debemos sembrar amor. Si tú siembras amor, ¿qué vas a cosechar? Amén. Si siembras odio, ¿qué vas a cosechar? Si vas a sembrar respeto, ¿qué vas a cosechar? Amén. Es algo elemental, ¿verdad? Pero pasamos por alto eso, hermanos, ¿no? Entonces, hay que tratar bien también a nuestros hijos, decirles que tú eres salvo en Cristo Jesús por la promesa que ha sido dada también de Dios. Algún día esa semilla va a germinar. Amén. Y ellos también temerán al Dios de nuestros padres. Amén. Hay que pensar en cada decisión. Cuando tú hables, por eso dice, sean tardos para hablar y prontos para oír, dice Santiago. Algo vas a hablar, piensa antes de hablar. Es algo natural, ¿verdad? Si yo voy a decir esto, voy a herir a mi hermano, mejor no lo digo. Si yo voy a decir esto, pero con amor lo estoy diciendo para corregir a mi hermano, amén, lo voy a decir. Y el otro hermano no tiene que ser susceptible. Habíamos visto en la iglesia de Corinto, eran muy susceptibles. Es decir, reciban la palabra con mansedumbre, la cual puede salvar nuestras almas. Te puede librar. En el original griego, la palabra salvar tiene muchos significados. No solamente es que tengamos vida eterna, sino te puede librar de esa condición en la cual tú estás. Cuando recibes la reprensión, recibes el consejo. Cuando le dices a tu hijo, no hagas eso. Es decir, siembra bien. Ahora, ojo, otra cosa es cuando y nos vamos al mandamientos de hombres. Cuando decimos, no hagas, no te vistas, no hagas esto, no, eso no es sembrar. Sembrar bien es aconsejarle que si tú haces eso, va a venir consecuencias. Algo elemental. Hijito, tomas esa decisión, va a pasar esto. Pero a veces no entendemos. Por eso la importancia de sembrar bien, ¿ok? Entonces, hay que sembrar bien. Hay que también enseñar igual a la iglesia, amén, a sembrar bien. Somos sabios, dice ya la palabra del Señor, amén. Ya somos sabios por la obra del Señor, entonces hay que también sembrar con sabiduría a nuestros jóvenes también. Decirles, ¿verdad? No menosprecies el consejo de Dios. Vemos ahí el ejemplo, un niño espiritual como Sansón nunca va a prever las consecuencias, siempre va a actuar emocionalmente, hormonalmente. No, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me agrada. ¿Qué dijo Sansón de esa mujer filistea? No, esa mujer quiero porque a mis ojos le agrada. Ese es alguien que es niño espiritual. Yo quiero hacer porque yo lo quiero hacer, pero no prevé las consecuencias. Pero alguien que ya va madurando, va creciendo, prevé lo que yo voy a hacer, va a venir esa consecuencia. Entonces yo veo y consulto y digo a Dios, Señor, ¿es tu voluntad no es o es mi voluntad? Mira, quiero terminar con Juan 7 porque sé que es un tema elemental, pero lo pasamos por alto. Juan 7, notemos aquí que el Señor Jesús nos da el ejemplo. Jesús no hacía nada por su propia cuenta, sino esperaba la voluntad del Padre. Dice una porción de la palabra que Jesús oró toda la noche para escoger a sus discípulos. ¿Cuántos le seguían a Jesús? Miles y miles. Tuvo que orar toda una noche. ¿Cuánto oramos nosotros para tomar una decisión? Decimos, ya, esto me agrada, es de Dios. Y después nos damos cuenta, metí la pata, no era de Dios. Es decir, tenemos que pensar bien, si Jesús oró toda la noche para tomar una decisión, y seguro en su libretita, en su agenda, como tú has traído, y si no has traído, wow, te exhorto en el amor del Señor. Ahí en su libretita Jesús seguramente, y el Padre le reveló, Pedrito va a ser, Jacobo va a ser, Andrés va a ser, Felipe va a ser. Entonces fue al día siguiente, vio la multitud que le seguían y ya escogió a los 12 que tenían que ser, pero oró toda una noche. ¿Cómo sembramos nosotros también para tomar una decisión? Te lo pongo para tu consideración. Juan 7, miremos. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto.
No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. No hacía nada Jesús, sino era el tiempo correcto y oportuno para hacerlo. No hagamos nada de adelantarnos si todavía nuestro Padre no nos ha dicho lo que debemos hacer. Ahí está un claro ejemplo de Jesús. Nos ha enseñado cómo sembrar correctamente. Jesús, Dios encarnado, pero no hacía las cosas por su propia cuenta. En su humanidad, es decir, esperaba la voluntad del Padre y recién lo hacía. Aquí le incitaron los hermanos, ve y muéstrate, nadie lo hace en secreto, ve, si dices que tú eres el Cristo, porque ellos eran incrédulos, sus hermanos, muéstrate. Pero Jesús dijo, todavía no ha llegado mi tiempo, todavía el Padre no me ha dicho lo que debo hacer. ¿Quieres sembrar bien? Espera la voluntad de Dios para tomar una decisión. Amén. Ok, entonces el terreno, hermanos, determina cómo va a ser el fruto. La semilla es importante. El terreno va a determinar cómo va a ser el fruto. Si es sembrado en afanes, en espinos, en tantas cosas, esa semilla no va a producir fruto. Podrá germinar, pero no va a dar fruto. Por eso que el Señor tuvo que hacer un nuevo corazón en nosotros. Y Lucas habla de que nosotros somos ya simiente, es decir, las simientes son los hijos del reino. Es decir, ahí ya te lo dice todo. Es decir, ya el Señor ha hecho en nosotros un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y por eso podemos dar fruto al 100 por 1. Amén. Hay cosas que también lo vamos a ver el día miércoles, pero ahí notemos bien cómo el Señor hace que nos enseña que Él no puede ser burlado. Lo que uno siembra, eso también cosechará. Y si algo ha fallado es porque el diablo también ha metido ahí sus garras para poder sembrar cizaña. Pero lo uno y lo otro, dice ahí, por eso tienen que mantenerse hasta que Cristo venga. Entonces, no hay que perder el tiempo regando en la carne, podando en la carne, reformando al viejo hombre, educando el temperamento. No. Es decir, un ejemplo, había un hombre que tenía una cerdita y le puso un rozón, le bañó bien bonito a la cerdita, le puso en la cama, dormía con ella, la abrazaba, bien bonito. De repente al día siguiente esa cerdita salió al patio. ¿Qué creen que hizo la cerdita? Se ensució. Es decir, se ensució, se revolcó y dijo el hombre, pero si yo hice bien, le amé bien, le bañé, le abracé, le puse en la cama, pero es decir, siempre el cerdo vuelve, dice ahí, al cieno y el perro al vómito. Porque cuando sembramos en la carne, va a haber corrupción. No hay fruto en la carne, pero en el espíritu sí, cuando sembramos correctamente. Amén. Ok, entonces debemos ser nosotros sabios. Amén. Como por ejemplo cuando los hijos se lamentan, cuando ya son grandes y dicen, ¿por qué no escuché a mi papá? ¿Por qué no escuché a mi mamá? Y ahora me está pasando esto. Los cristianos muchas veces podemos decir eso, pero si predicó eso, ¿y por qué no oí? Predicaron de esto, ¿y por qué no escuché? Es como que ahí también te dice Dios, ahí está la palabra, tanta semilla, tantos mensajes, y no quieres escuchar. No menosprecias el consejo de Dios y después nos lamentamos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Debemos nosotros dedicarnos a sembrar en la piedad, ejercitar el espíritu, es decir, no alimentar la carne, no alimentar los afanes, las riquezas, porque eso van a ahogar la semilla, sino dedicarlo a las cosas que realmente tienen importancia, las cosas de Dios. Amén. Entonces, cuando entendemos la vida del espíritu, es decir, siempre el espiritual va a amar las cosas espirituales, pero el que ama la carne siempre va a amar las cosas de la carne. Es decir, debemos nosotros enfocarnos en agradar a Dios. Qué diferente sería si cada cristiano valorase lo espiritual. Amén. Si valoráramos realmente lo que debo yo sembrar, yo sé que voy a cosechar. Los que con lágrimas siembran, dice, con regocijo segarán. No importa la situación, yo voy a sembrar bien. Tengo que amar a mi hermano, lo voy a amar y lo voy a bendecir. Aunque me haya sacado la lengua, ¿no ven?
Amén, amén. Por un amén ya entendió la palabra. Amén. Entonces, lo más importante es agradar a Dios, no agradar al hombre. Amén. Ponte de pie, por favor. Amén. Quiero leértelo el pasaje que empezamos de Gálatas para que comprendamos esto. Amén. Gálatas 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Dice ahí, no te canses, hermano. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Sembremos bien, vamos a cosechar bien. Llegará el tiempo donde Dios va a traer esa cosecha a tu vida de lo que estás sembrando, pero no hay que cansarnos, hay que seguir haciendo el bien. Dios no se cansó de amarnos, amén. Y el amor y la siembra siempre se va a demostrar con hechos. Dios no dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que solamente dijo, te extendí mi misericordia y te amé. No, lo demostró. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El amor se demuestra con hechos. La semilla, lo que siembra, se demuestra con hechos, no con palabras. Si tú quieres sembrar bien, pues muestra con hechos. Habla, ama a tu hermano, ama a tu hermana, ama a tu familiar, aquel que todavía ha dejado de hablarte, aquel tío, aquel tía, aquel primo que todavía no se comunica contigo. Tú siembra bien, no esperes que él hable o que te perdone. Tú perdona, tú siembra bien, porque no podemos estancar, hermanos, lo que Dios quiere que seas en esta vida, solamente por una emoción, por un sentimiento, una susceptibilidad. Tenemos que ir avanzando. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Sabemos, Señor amado, que es algo elemental, Señor amado, mi Dios, la ley de la siembra y la cosecha, pero muchas veces pasamos por alto, Señor. A veces queremos tantas cosas, Señor amado, pero no estamos sembrando bien, Señor amado, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres. Y sabemos que tú no puedes ser burlado, Señor. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Que no nos afanemos, Señor, en sembrar en la carne, en las emociones, en lo que ofrece este mundo, porque solamente eso va a traer decepción, va a traer corrupción, va a traer deterioro, Señor. Con tiempo nos avisas, Señor amado Dios, nos alertas para sembrar bien, Señor, en lo que sí te agrada, Dios. Vivir en el Espíritu, Señor, ejercitar la piedad, en poder, Señor, vivir, Dios amado, sembrando amor, bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia. Y sabemos que vamos a cosechar bien, aunque, Señor, no seamos correspondidos, aunque vemos en tu palabra muchos, Señor, que no fueron correspondidos, pero ellos sí sabían que debían seguir siendo comprometidos contigo, Dios, porque, Señor amado, ellos te agradaban a ti. Así que podamos tener en cuenta, Dios, en este tiempo, que solamente debemos agradarte solamente a ti, Señor, no a los hombres, no a mi carne, no a mi yo, no a mi ego, no a mi orgullo, sino poder humillarme, Señor, bajo tu poderosa mano y, Señor, ser como tú. Poder, Señor amado, mi Dios, perdonar, así como, Señor, tú nos has perdonado. Amar así como tú nos has amado. Ser misericordiosos como tú lo has sido con nosotros. No juzgar, Señor amado, porque tú nunca, Señor, me condenaste ni me juzgaste, Señor. A pesar de que yo era merecedor, Señor, me amaste. Me amaste, Señor. Así también, Señor, quiero, mi Dios, amar a mi hermano, Dios. No juzgarlo, no condenarlo. Ayúdanos, Señor, a nuestros hijos, Dios, en esta generación en la cual, Señor, vive en un mundo lleno de maldad, Señor, que puedan sembrar bien, que puedan, Señor, les enseñemos a sembrar bien, Dios, no enseñarles como enseña el mundo, Señor,
de que si los odian, ellos también puedan odiarnos, Señor. Que ellos, Señor, también puedan ser instruidos correctamente en tus caminos, y llegará el momento, Señor, donde tú, Señor, también obrarás en ellos y le darás un nuevo corazón, y ese terreno correcto, ese corazón recto, Señor, tu palabra será sembrada correctamente, Dios. Ayúdanos, Señor, a no desmayar, a no cansarnos, Señor, porque, Señor mi Dios, a su tiempo segaremos, Dios. Como dice tu palabra, Señor, nada de lo que hacemos es en vano, Señor. Ayúdanos y enséñanos, Señor, a sembrar bien, Dios. Te pedimos, Señor, guarda a mis hermanos, y a pesar de toda situación que haya pasado en su vida, Señor, ayúdanos y enséñanos desde ahora a sembrar bien, Señor. Cada uno vamos a asumir las consecuencias de lo que hemos sembrado, Dios, pero ten misericordia, Dios. Ayúdanos, mi Dios, a este tiempo a ser entendidos en tu palabra y a sembrar correctamente, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén. Amén.